introducción nada más. ¿Sí? Sí, o sea, Sí. su participación. ¿Sí? Oh, no. Igual Joaquín. Aquí, Joaquín. No, Joaquín es bueno para la introducción. Ok, Órale. entonces empezamos y los presento. Usted y ya. A Joaquín le damos la introducción. Muy buena tarde tengan todos ustedes. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo Histórico del Oriente, Casa de Morelos, les damos la más grata de las bienvenidas. Esta ocasión con una mesa muy interesante. En el marco de los 211 años de la batalla del 19 de febrero, el inicio del sitio de Cuautla, el conversatorio del sitio, insurgentes y apuntes, la obra de Felipe Montero y su incorporación a la historia nacional. Y bueno, nos acompañan esta tarde en la mesa Samuel Hernández Beltrán, quien es cronista de Cuautla, Morelos. Muy buena tarde, Samuel. Gracias. Se incorpora con nosotros a esta mesa Joaquín Fernández, quien es también gestor cultural de Cuautla, Morelos. Y sociólogo. Y nos acompañan desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia, Alan Hernandi Herrera Peña. Muy buenas tardes, Alan. También Francisco Peralta Hernández, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, de la carrera de Historia. Y en estos momentos, para mí es un honor cederle el uso de la voz a Joaquín Fernández, quien nos dará una introducción acerca de la importancia de la obra de Felipe Montero en la incorporación de la historia nacional. Adelante, Fer. Buenas tardes. El día de hoy, hace 211 años, este fue escenario de una lucha la más importante de la historia nacional con respecto a la independencia de este país, que logró llamarse México 11 años después. Hablar de José María Morelos y Pavón es hablar de alguien que continuó la lucha de Miguel Hidalgo, que muy pronto él fue ajusticiado y entonces toma la batuta José María Morelos y él viene, como todos sabemos, Hidalgo no quiso entrar a la Ciudad de México y se da la vuelta y bueno, por eso fue uno de los errores según de la estrategia militar, porque hay que recordar que para ganar una batalla hay que tomar la capital donde se asientan los poderes, en ese caso era del virreinato de la Nueva España, que es lo que hoy es la Ciudad de México. Entonces, Morelos, pues tiene ese propósito de continuar la lucha, pero ya no con un ejército de 100,000 gentes, 80,000, ya un algo más sensato, más preparado, con gentes de Guerrero, con gentes colindantes aquí del estado de Morelos hoy, el estado de Guerrero, y vienen hacia la Ciudad de México. Ese es el objetivo en la segunda campaña de Morelos, llegar a tomar los poderes y ya pues proclamar lo que sigue para lograr la independencia. Cuando él quiere llegar por el lado de Toluca, se da cuenta que ahí está Calleja todavía, viene de la Lóndiga de Granaditas, viene de Chihuahua, y entonces él toma la parte de Toluca. Entonces Morelos dice, bueno, le vamos a dar la vuelta y entramos por Puebla, y en Puebla él llega a Izúcar de Matamoros y tenía que haber llegado a Atlixco, porque es una zona de cereales, es una zona que permite habituallar al ejército y a las comunidades, pero entonces tiene que llegar con refuerzos a la Ciudad de México por entrar por Puebla, y manda a Hermenegildo Galeana, viene de tomar Tasco, y él los convoca a que se reúnan. Ya conocía el Cuautla
José María Morelos y Pavón, ya había venido a Cuautla días antes, y dice, bueno, nos vamos a ver en Cuautla. Por eso es la razón que es Cuautla, porque es un lugar muy estratégico, donde existe un clima que es, pues para la estrategia de guerra, pues puede vulnerar, al contrario, si no están acostumbrados a estos climas, como es la gente de Guerrero, la gente de Morelos, que sí está acostumbrada a estos climas. La gente que viene del Bajío, que viene pues de la Sierra de Zacatecas, de por allá, pues difícilmente se pueden acoplar, y es otro de los destellos de brillantez que tiene Morelos, escoger aquí, porque también aquí hay mucha agua, está llena de agua, está llena Cuautla de apantles, de ojos de agua, de manantiales de agua dulce, de mucha vegetación. Aquí están los 4 o 5 ingenios alrededor de la ciudad, desde tiempos de Hernán Cortés, porque hay agua, porque hay clima, porque la tierra es fértil. Y este es un vergel, aquí donde estamos asentados, esta parte son las huertas del convento, pues las frutas y todo lo que se da aquí, y el río que nos hace favor de irrigar todas las tierras abajo. Es un lugar muy, muy productivo, muy próspero. Por eso José María Morelos decide que Cuautla sea el lugar de la reunión, para de aquí entonces volverse a reorganizar y partir a Puebla, vía Izúcar, vía Atlisco, y entrarle por Puebla a la capital del reinado de la Nueva España. Y entonces esta fecha es importante porque el virrey manda a Calleja, que ya viene de haber acabado con los insurrectos de Miguel Hidalgo, pues que se venga para el sur y que venga aquí a acabar con lo que queda de la insurrección. Y él ya viene hacia Cuautla, y tan es así que a su esposa le dice que, pues no me tardo mucho, espérame tantito y después nos vamos a desayunar. Estos cuates ahorita me los barro rápidamente, no tienen con qué, pero qué sorpresa, ¿no? Entonces ese día, el día de hoy, muy temprano por la mañana, estos ya son detalles que Samuel nos cuenta a la perfección, pues se nutre de las partes de guerra que existen en los archivos del Ejército Nacional, y empieza aquí la batalla, y aquí se inicia, pues, y sale victorioso, eso lo platicarán ellos. Pero entonces Cuautla se vuelve lo más importante, porque si aquí ha acabado el ejército realista con el ejército de José María Morelos y Pavón, pues no estuviéramos contando estas historias, no estuviéramos contando lo que es México hoy. Aquí se hubiera acabado el movimiento de los insurrectos de José María Morelos y Pavón. Y con esto le damos preámbulo, pues, para que los señores puedan ampliarnos de conocimientos, y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Joaquín, por esta participación. Y bueno, voy a ceder el uso de la voz a Alan Hernani para que justamente él nos lleve de la mano en esta incorporación del escrito Montero a la historia nacional. Bien, muy buenas tardes, tengan este día, hoy conmemoración pues del sitio de Cuautla. Bueno, yo vengo de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, bueno, fue muerto Miguel Hidalgo, ¿no? Y bueno, tengo que agradecerle la invitación al maestro Uriel y a Francisco para colaborar con un trabajo que realizamos precisamente sobre esta obra, ¿no? Tan importante para Cuautla, pero para la historia nacional en sí. Y bueno, me gustaría empezar platicándoles un poco sobre el contenido del libro para quien no lo haya leído o no haya tenido acceso a él. Pues miren, hagan de cuenta que Felipe Montero pues nos va a dividir en 3 partes, ¿sí? Sus apuntes para la historia, ¿sí? Va a iniciar haciendo una descripción de los antecedentes sobre la independencia en Cuautla,
Y este primer capítulo se va a dividir en dos apartados. Al apartado inicial lo va a denominar Primera Época, la cual se va a definir por el inicio del levantamiento de Hidalgo en el pueblo de Dolores, ¿sí? Y bueno, ahí se van a mencionar algunos personajes que participan de Cuautla en ese primer momento, como Domingo Montero, Manuel Aguilera, Joaquín Herrera, Francisco Manso y Manuel Chavero. Se podría decir que estos son los conspiradores en esta región del país, y bueno, los cuales van a caer aprendidos gracias a un soplón. En el segundo apartado se va a referir precisamente a la época de José María Morelos y Pavón como líder insurrecto. Va a especificar que para él esta es en febrero de 1811 hasta la consumación de independencia. Va a ser todo ese recorrido, ¿no? Y luego vamos a tener un segundo capítulo en donde se va a hablar sobre las calles de Cuautla, que precisamente, pues si recorremos el centro histórico, nos vamos a dar cuenta de estos nombres tan particulares y que nos refieren a sucesos, a personajes o acciones concretas. Es así que con la mano del exinsurgente se van a definir los acontecimientos de cada calle. Y bueno, pues esto va a formar parte del proyecto liberal para renombrar las calles en honor al sitio de Cuautla, ¿vale? Creo que eso es también lo que al leer a Felipe Montero nos damos cuenta, ¿no? Nos damos cuenta de un proyecto de nación que se está gestando, ¿sí? Porque, bueno, Montero, hay que decirlo, escribe su relatoría después de la consumación de independencia, ¿no? Entonces, pues obviamente que eso le va a dar una perspectiva muy distinta a que lo hubiera escrito en el proceso de guerra, ¿sí? Ya lo escribe desde, digámoslo así, desde la victoria, desde haber participado y desde haber visto los sucesos, pues con una maduración tanto personal como del contexto, ¿no? Y bueno, el último capítulo se va a referir a las relaciones curiosas y de interés para la posteridad, en donde se van a profundizar sobre detalles y acontecimientos que no van a ser abordados del todo en los capítulos anteriores. Y se va a dejar claro el objetivo de Montero para dar una relatoría justificando el nombre de las calles para el ayuntamiento de Cuautla en 1828, fíjense. ¿Sí? Y bueno, pues este apartado va a estar lleno de datos y de precisiones por parte del combatiente. Entonces, pues a lo que quisiera que llegáramos o que vayamos apuntando es que al leer cualquier obra de historia, cualquier escrito, pues obviamente va a tener objetivos, va a tener intereses y va a tener un discurso específico, ¿no? Es decir, que no vamos a poder pensar en el libro como un todo, sino que no es el libro por sí mismo, ¿sí? O sea, sino que es el libro enmarcado en un contexto preciso, con un autor, con unas ideas, con una forma de ver el mundo. Y bueno, a esto, para describir esto, vamos a referirnos a un término que se denomina régimen de historicidad, ¿sí? Este ya es un término más técnico que se utiliza en la carrera de historia, ¿sí? Donde, bueno, básicamente nos va a referir al contexto y desde la posición social en la que va a escribir el autor. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues para esto vamos a tener que estudiar también al personaje, a Felipe Montero, y entender quién era él, ¿sí? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo cuando escribió la obra? ¿Cuál fue su proceso político? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? ¿Por qué escribió lo que escribió? ¿Quién se lo pidió? ¿Fue voluntario? Entonces empezamos a cuestionarnos y a hacer preguntas. Y bueno, citando a un historiador que me gustó mucho su forma de describir lo que denominamos régimen de historicidad, es François Artaud, y él dice que el régimen de historicidad es una manera de engranar pasado, presente y futuro, es decir, componer una mixtura de esas tres categorías, ¿vale? Entonces tenemos que entender tanto
lo que nos habla Felipe, es decir, los acontecimientos del sitio de Cuautla, la cronología, los personajes, toda esa parte, pues de los hechos, ¿no? Pero también tenemos que entender el presente de Felipe Montero en el momento que va a escribir la obra y en el lugar histórico, con todo lo que eso implica, pues que le va a impactar, ¿no? Las noticias, por ejemplo, pues de la política nacional, claro que van a influir en su forma de escribir. Y pues del futuro también, ¿no? Porque me imagino que Felipe Montero tenía una forma de pensar qué es lo que venía, ¿no? O sea, una vez, pues ya ganada la independencia, ya en los inicios de una patria independiente, bueno, ¿qué viene, no? Él mismo, ¿qué esperaba de eso? Y de qué forma él quería que esta obra contribuyera a la construcción de esa nación. Y me voy a permitir leer una cita que creo que nos ayuda a entender cómo él quiere escribir y dejar su propio testimonio. Y dice así: ya que hay genios que con el amor patrio aspiren al mismo sentido para ilustrar con propiedad las glorias de los mexicanos y magnanimidad de los españoles en contradicción, defendiendo un gobierno que estaba en su deber, cuya consideración no se aparta de ningún mexicano sensato, así como de los españoles, en igual sentido, sobre de que ya era tiempo y justo que proclamaran su independencia los mexicanos. Bueno, una primera leída a lo mejor no agarramos bien el rollo porque, bueno, es un lenguaje del siglo XIX, ¿no? Y aparte, bueno, pues Montero no era precisamente un hombre de letras, era un hombre de campo, era un hombre de batalla, que estaba dejándonos su testimonio, ¿no? Y bueno, vamos a ir desmenuzando un poco. Aquí para empezar podemos rescatar la frase glorias de los mexicanos. Entonces, pues ¿a quién se refiere? A ese ejército insurgente del cual él formó parte, ¿no? El cual él estuvo participando. Y luego se va a hacer un énfasis en el discurso de nación, ¿sí? Es decir que Montero ya nos escribe desde un México independiente, ¿sí? Estamos hablando, creo que 1828 más o menos, ahorita reviso el dato, pero bueno, ya es la época donde, en 1829, se proclamó en el 24 la Constitución Liberal, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya lo enmarca en un mar de ideas, ¿no? En el que él está inmerso definitivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, pues él ayudó a construir eso que se está haciendo 10, 20 años, 30 años después y por lo que se sigue luchando. Entonces él menciona por eso la nación. Él habla de una nación que si bien pues en la independencia apenas estaba construyendo, una vez consumado la proclamación de independencia y que llega el primer imperio, se cae, llegan los liberales, pues ya hay una idea, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer y hacia dónde más o menos queremos ir? Y a quién va a apoyar Felipe Montero y con quiénes se identifica, ¿no? En esa lucha de continuidades, ¿no? ¿Sí? Entonces él, pues evidentemente se va a identificar con un bando liberal, ¿no? Que para él es el que representa, pues por lo que combatió y por lo que casi dio su vida, ¿no? No la dio en ese momento, pero pues por lo que puso las armas. En segundo lugar, fíjense, va a dar el tratamiento a los propios españoles realistas, donde él dice que era su propio deber, ¿no? Que parece una contradicción lo que está diciendo, porque dice, magnanimidad de los españoles en contradicción, defendiendo un gobierno que estaba en su deber. O sea que también le dice a los españoles, bueno, pues desde los insurgentes nosotros teníamos nuestras propias aspiraciones e inspiraciones, pero pues los españoles también estaban en su deber defender ese gobierno, ¿no? Entonces, bueno, eso nos puede dar luz sobre cómo Montero empieza bueno, ya tiene una idea madurada, ¿no? Porque, bueno, podríamos imaginar y pensar qué hubiera dicho si lo hubiera escrito en el momento de las batallas, ¿no?
que después de una batalla se pusiera a escribir, pues creo que la visión hubiera sido diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que Montero ya tiene un recorrido, ya tiene un camino que le ha permitido madurar y pensarse a sí mismo y pensar la historia. Y bueno, esto también va a ayudar a construir una suerte de los personajes, ¿no? Que se van a reflejar en las calles y en su propia relatoría. Y bueno, pues ejemplos tenemos bastantes, ¿no? Simplemente pues el centro histórico es, ya lo hemos mencionado, es un museo viviente, es un museo al aire libre, en donde uno va haciendo el caminito, ¿no? Y vamos encontrando perfectamente la construcción de los personajes y la construcción de idea-nación. Entonces, la estructuración de los personajes en Montero se va a ver reflejado en el capítulo sobre las calles de Cuautla. Y es que en este apartado resuena mucho la carga simbólica de las batallas y los personajes que van a tomar relevancia. Como ya lo dije, pues esto va a construir una historia nacional y recuperando las palabras de un historiador, Guillermo Cermeño, dice que pues el siglo XIX alteró el valor y la frecuencia de las palabras y convirtió en un bien general lo que antes se circunscribía a un pequeño grupo o alguna corporación. ¿Qué quiere decir? Renombrando las calles y haciéndolas públicas, ¿sí?, del orden público, pues obviamente hay una intención. ¿Qué quieren? Pues que la gente, las nuevas generaciones, el pueblo, en su más amplia expresión, pudiera reconocerse en esas calles y hacerlas propias y entender y recuperar esa memoria, esa historia, ¿no? Que no se les olvidara, ¿no? Aquí está la calle, por ejemplo, el Callejón de la Esperanza, perdida de la Generala, ¿no? Calle del Triunfo del Sitio y Fin de Rul, calle de la Libertad, calle de las Angustias de Calleja, calle de la Intrépida Barragana, calle de entrada triunfante del ejército americano, que son algunas de las que menciona, ¿no? Entonces, pues, el texto de Montero va a ayudar a establecer la imagen de un general Morelos imponente, fuerte, valeroso, insurgente, mientras que, por el otro lado, Calleja será aquel despiadado que ya fue derrotado en el imaginario colectivo, ¿sí? Eso es lo que las calles también nos ayudan a enmarcar, ¿sí? Entender cuál fue el devenir de esa memoria y hacia dónde va. Simplemente, pues no hay una calle que diga el valeroso Calleja, ¿no? No lo hay. Y sería impensable en nuestra lógica de la historia nacional, pues verlo así, ¿no? A lo mejor en España podría haber, no sé, en el lugar en el que nació. Pero bueno, de esta forma describe Montero a los insurgentes. Si eran insurgentes era porque su inclinación los estimulaba y luego que también de corazón lo apetecían. Esto los elogiaba y los trataba como a verdaderos hombres de bien porque le hablaban sin recámaras. Que también de corazón lo apetecían. O sea que Montero, evidentemente, un soldado insurgente, pues él va a explicar desde su parte más subjetiva, ¿qué quiere decir esto? Desde él como un sujeto partícipe de la historia, decir, bueno, yo creo que los insurgentes actuaban con el corazón en la mano, ¿no? Actuaban así porque se les apetecía, porque tenían un compromiso, ¿sí? Y eso construye la imagen de los rebeldes. Y entonces, pues esta descripción va a tener una total lógica para Montero. ¿Por qué? Porque nos remontamos al concepto de régimen de historicidad. ¿Cuál es? Bueno, pues Montero participó en las batallas de los insurgentes, fue un insurgente, pues obviamente que él va a entender la lógica interna de ese ejército y la va a traspasar. Y bueno, si bien no era un hombre de letras, entendía muy bien que para la formación de identidad tendría que hablarse de un grupo de hombres excepcionales que enarbolaran el destino de un pueblo. ¿Y quiénes eran? Los insurgentes.
Y bueno, pues con esto me remito a su experiencia en primera persona, pero también como un hombre que vio el nacimiento de México en toda la extensión de la palabra, ¿no? Y que siempre él tuvo muy claro, creo yo, de qué lado iba el asunto, a quiénes iba a apoyar, ¿no? O sea, con quién estaba su compromiso, porque bueno, los seres humanos somos animales políticos y como ahorita cualquiera de nosotros nos podemos identificar con alguna corriente de pensamiento, con alguna corriente política y decir, pues yo quiero ir por aquí, pues Montero igual, ¿no? Y lo va a retratar en su narración. Y es muy interesante y es muy demostrativo. ¿Por qué? Porque evidentemente el sitio de Cuautla forma y construye las bases de nuestra independencia, ¿no? Y que a veces, pues a veces no se remite en otros lugares, ¿no? Pero creo que hay que recuperar esta obra porque creo que es imprescindible. Y bueno, vamos a decir así que todo esto también pues tiene un interés muy grande, que es el reflejo de una política pública por parte del ayuntamiento y que va a ser importante para la instauración de una historia nacional, de la misma manera que va a formar parte del fortalecimiento del neófito, del naciente Estado mexicano, para crear esa identificación del gobierno con el insurgente José María Morelos y Pavón. Entonces, con relación a esto, es que pues también Montero da su contribución a la historiografía para que Cuautla incluso se reconociera como una ciudad heroica, ¿no? Y pues esto va a fortalecer a una identidad, ¿no? A una identidad que tenemos que reconocer, que tenemos que hurgar, a la que le tenemos que preguntar también, ¿no? Para que esas calles, cuando salgamos ahora, no se conviertan en placas vacías, sino que podamos acercarnos a ellas y preguntarnos e ir más allá, ¿no? Y creo que esto va a aplicar a pues todas las expresiones culturales que podamos encontrar en esta región, en esta ciudad, en este estado y en este país. Entonces, pues bueno, creo que es lo que les quiero transmitir, ¿no? Entender la obra de Montero insertada en un contexto nacional que le ayudó a dejar su propio testimonio y a construir algo mucho más grande que es la llamada historia nacional y a dejarnos sorprender. Esto es de una parte más personal, a dejarnos sorprender y a dejarnos asombrar y a dejarnos hacernos preguntas, ¿no? A los más pequeños, incentivarlos y motivarles, ¿sí? Ay, mira, cuando vayan los abuelos, los papás con los niños, con los pequeñines, incentivarles a que cuestionen, a que pregunten y a que se den cuenta. Y porque yo lo pienso que soy un foráneo en esta ciudad que me ha acogido de una muy buena manera, que me ha abrazado, pues que se asombren así como yo me asombré, ¿no? Que al llegar al Zócalo renovado, que no me había tocado entrar hasta la estatua de Zapata, poder ponerme a sus pies y dejarme asombrar, ¿no? Llegar al Zócalo, que está renovado, y ponerme ante la estatua de Morelos y otra vez volverme a asombrar y preguntarme y decirme, caray, ¿dónde estoy parado? ¿Dónde estamos parados y dónde estamos aquí, no? Bueno, pues es cuanto. Muchas gracias. Bueno, pues ya me tomo la libertad, profe, de robar la palabra. Bueno, primero que nada agradezco a todos que hayan decidido pasar su tarde de domingo pues aquí junto con nosotros. Ya sabemos pues que el día de hoy no es cualquier día, hoy pues es el inicio, digamos, del sitio de Cuautla. Ya si nos ponemos quisquillosos pues podemos puntualizar que es hasta el 4 de marzo, pero bueno, no, eso no significa que el día de hoy no podamos reunirnos aquí.
Digo, también ya como cuautlenses, pues podemos rememorar el día de hoy que también el niño artillero, pues comienza como que toda esta gran leyenda el día de hoy, ¿no? Y no digo leyenda en el sentido de que sea falso, ¿no? ¿No? Este, no, Tere, no, es para que, nada más para aclarar esa parte, pero no, lo digo precisamente por esta parte que se instaura en la memoria, al menos aquí como cuautlenses, pues por supuesto que el niño artillero, no, crecemos con él. Y pues allá tenemos también su estatua, ¿no? Por las terminales. Entonces, ya hemos pasado un poco este recorrido de la construcción, digamos, de una historia nacional. Yo quisiera más o menos nada más puntualizar que también es cierto, es muy importante realizar como historiadores para nosotros esta parte que digamos es como colocar en el diván a Montero, a Lamán, a quien se les venga de la mente, y agarrar sus obras, leerlas y leerlas de una manera incisiva. Muchas veces pues pareciera que las tomamos peligrosamente a veces como la verdad, ¿no? Como que nos están platicando y ya, o sea, esto es lo que pasó. Pero es muy importante que nos sentemos a ver a veces en ciertos fragmentos, como compartía Alan, los autores dejan ver un poco sus intenciones, sus necesidades, tal vez también las carencias que hubo en esos momentos. Y precisamente es un poco lo que nos atañe, ¿no? El trabajo que realizamos detrás de pues esta mesa, digamos, fue precisamente en la carrera, ¿no? Nos tocó un trabajo final sobre precisamente historiografía liberal y conservadora. Entonces, pues dijimos, bueno, o sea, todo el mundo agarra a Alamán, a Mora, Bustamante, ¿no? Nombres que quedan así, pues casi que sellados, ¿no? Dentro de la historiografía mexicana y que pues son referentes, ¿no? Yo creo que cualquiera pues conoce a Lucas Alamán o al menos lo ha escuchado. Entonces quisimos cambiar un poco este sentido y adelantarnos y tratar de agarrar algo de historia regional, ¿no? Porque es muy importante. Creo que como cuautlenses, en este caso, el día de hoy, pues es muy importante, ¿no? No solo como en el transcurso de la historia nacional, de la independencia, ¿no? Sino que creo que es importante que seamos conscientes de lo que pone acá, lo que acabaron de poner en la estatua de Morelos, que Cuautla es un altar de la independencia, ¿no? Y yo soy fiel creyente de que realmente fue aquí donde Morelos se convirtió en lo que es, y Morelos es lo que es el día de hoy, fue por Cuautla, yo no tengo duda de eso. Y precisamente también lo que aconteció aquí en Cuautla no fue cualquier cosa, no fue nada más una batalla ahí cualquiera, no fue una parada que tuvo que hacer Morelos así como que no queriendo, sino que fue precisamente lo que le dio el renombre que tiene ahora y que pues movió todos los engranajes de la lucha de independencia, ¿no? Al menos hasta ese momento. Creo que también es importante pues que no sé si a más de uno aquí le ha pasado la pregunta de por qué Cuautla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que trajo a Morelos aquí a estas tierras, ¿no? Bien, pues la verdad es que fue una sugerencia, al menos lo que se comenta dentro de la obra de Montero, que por cierto, La Fuente es un trabajo que realizó ya también nuestro querido Carlos Barreto Marc, ¿no? En paz descanse. Fue la lectura de su obra y nos basamos un poco también en esto, ¿no? Precisamente fue sugerencia de sus generales, ¿no? Cuautla, pues como lo sabemos, es una región que está plagada de haciendas, ¿no? Por supuesto hay que puntualizar, ¿no? Cuautla para ese momento, pues es casi medio estado de Morelos, ¿no? Entonces, es una zona muy rica en haciendas, en tierras, y estratégicamente, pues estamos muy bien colocados, ¿no? Estamos a las puertas de la Ciudad de México, que precisamente era lo que comentaban al inicio, ¿no? Necesitábamos tomar la Ciudad de México de alguna manera. Bueno, necesitábamos, ¿no? ¿Verdad? Ellos. Entonces, se propone Cuautla, Morelos acepta y pues nos remitimos a los acontecimientos del día de hoy, ¿no? Ya creo yo que Samuel nos ayudará un poco a puntualizar este aspecto. Yo nada más quisiera platicar un poco sobre esta idea de la historia nacional, ¿no? Como sabemos, el siglo XIX pues fue, híjole, un aquelarre de cosas en México, ¿no? Todas las pugnas por construir el Estado pues fueron memorables, ¿no? Ahí salen muchos nombres, hay centenares de acontecimientos y uno de ellos pues se disputa en este terreno más ideológico, ¿no?
como sabemos igual, ¿no? Liberales y conservadores, porque la historia de México parece que está plagada de polos, ¿no? O blanco o negro, ¿no? Entonces, pues, dentro de esta dualidad, Montero es un caso muy interesante, porque si leemos a Alamán o en contraparte leemos a Bustamante, pues son como las dos caras de la moneda, ¿no? Uno es extremadamente conservador y el otro es extremadamente liberal, ¿no? Entonces esto plaga mucho, como ya comentó Alan, la manera en la que escriben. Si leemos la historia de Alamán, pues nos encontramos con que es una historia de los grandes héroes, una historia ciertamente crítica para el bando insurgente, ¿no? Reconoce, por supuesto, la labor de Morelos, ¿no? Pero él sí defiende arduamente la parte española, ¿no? La parte realista. Bustamante, pues es todo lo contrario, ¿no? Los insurgentes los ponen en pedestal y pues de ahí no bajan, ¿no? Montero entonces es un caso muy interesante porque al leer su obra, que por cierto es también un tema, es muy complicada, la redacción es pesadísima, ¿no? Pero deja entrever cierta imparcialidad, ¿no? Que dentro de la historia es algo como raro, es algo que pareciera que no hay cabida, ¿no? Que pues casi es un sueño, ¿no? Que el historiador sea imparcial, objetivo, es algo que pues te desmontan incluso al llegar a la carrera, ¿no? Sin embargo, Montero, pues precisamente sospechamos nosotros que por los años, también es cierto que tal vez ya pues por ser el victorioso, pues ya otorga cierta clemencia de alguna manera, ¿no? Pero remite, ¿no? Entonces que los españoles estaban cumpliendo su deber, ¿no? Casi que no tenían de otra. Y eso los vuelve, pues, de alguna manera hombres ilustres también, ¿no? Porque defendían sus ideales. Por supuesto también ya, como se ha comentado, la obra no se escribe porque sí, ¿no? Precisamente es para obtener la primera H de nuestra ciudad, ¿no? Heroica. Entonces, él busca hacer este recuento de los acontecimientos de su propia experiencia. Ahí habría también un poco que puntualizar, porque bueno, yo también creo que es un poco irreal pensar que Montero estuvo en todos y cada uno de los acontecimientos del sitio de Cuautla, ¿no? Pero sí es cierto que ya sea de manera presencial o recopilando, pues nos presenta una obra muy completa, ¿no? De hecho, basta incluso irse a caminar al centro y pues leer un poco las placas y bueno, ya nos vamos enterando un poco, ¿no? Las calles más aledañas de por acá, que tenemos, ¿no? Angustias de Calleja, Retirada de Calleja, ¿no? O sea, ¿a qué nos remite todo esto, no? Entonces, pues esta intención de Montero, pues ya está ahí clavada, ¿no? Es una intención política, quiere que se haga este reconocimiento de su ciudad y pues a día de hoy nosotros nos vanagloriamos, por supuesto, ¿no? Porque somos heroica, histórica y eso nadie nos lo quita. Así que, como pocas, ¿eh? Porque habrá, pues, que heroicas o históricas, pero las dos, pues acá estamos. Entonces, también, o sea, no somos cualquier cosa, así que por eso es muy importante que retomemos estos acontecimientos y que seamos muy conscientes de todo el bagaje cultural que tiene nuestra ciudad, ¿no? Porque si bien es cierto que Cuautla se inserta en esta idea de la independencia y luego, por supuesto, ¿no? Porque aquí no faltaron héroes en la revolución, pues Cuautla tiene historia desde el periodo colonial, o sea, que es precisamente algo que me ha maravillado a mí, ¿no? Si bien es cierto que a lo mejor en este mismo relato de la historia nacional las haciendas se nos presentan como, híjole, ¿no? Casi que el diablo aquí hecho persona, ¿no? Realmente pues fueron centros muy importantes de multiculturalidad en la época colonial, ¿no? Realmente entrar a una hacienda es, híjole, maravilloso, ¿no? Imaginarse nada más los espacios, la gente y por supuesto el papel que tuvieron en estos acontecimientos, ¿no? Como sabemos, el sitio de Cuautla pues no nada más se enfrenta a estos grandes héroes, ¿no? O estos grandes personajes como lo son Morelos, Galeana, Calleja, ¿no? O incluso pues también por ahí colado el virrey Venegas, del que no se habla mucho, pero al que Calleja pues le echa la culpa de la derrota, ¿no? Que eso también es otro punto muy interesante, ¿no? Porque esto lo digo pues a lo mejor cometiendo un poco de sacrilegio, pero el sitio de Cuautla, si uno se detiene a leer esta crónica de alguna manera de Montero, pues casi que se podría decir que nadie ganó y nadie perdió, ¿no? Como todo sitio, pues implica carencias, implica pesadumbres, ¿no? Que por supuesto las vivieron los insurgentes,
pero creo yo y recalco que fue ahí donde salió a relucir el genio de Morelos, ¿no? Aquí se ven también mis intenciones, ¿no? Por supuesto, no hablo imparcialmente al decir esto, pero creo que Morelos sí se consagra como un estratega, pues, que vale la pena apuntalar, porque, pues, de la mano de la compañía de los emulantes, de la mano de los propios insurgentes, pues hallaron la manera de ir sobreviviendo, ¿no? Tanto así que Morelos incluso pelea en el campo de la retórica, ¿no? Manda muchas cartas a Calleja e incluso haciéndolo ahí en tono de burla, ¿no? Como se realizó un bombardeo aquí en la ciudad y pues Morelos de alguna manera aquí, pues para picar la llaga, yo creo, pues le decía a Calleja que le echara otras bombitas porque estaba muy triste sin ellas, ¿no? E incluso mandaba cartas a los realistas para que, pues, buscar convencerles de que, oigan, pues acá está lo bueno, ¿no? O sea, eh, por eso creo que es muy importante también entender el sitio de Cuautla en su complejidad, en todos los frentes de lucha que hubo, porque pues no nada más fueron las armas, ¿no? Sino que también ahí estuvo como la frase, pues, la espada y la pluma detrás de lo que sucedió aquí. Ya después, pues bueno, sabemos que se logra romper el sitio, se van y pues Morelos se vuelve Morelos, ¿no? Para pronto, se consagra. Pero Calleja pues pierde, se va derrotado, se va triste, ¿no? Lo curioso es que él pues siempre culpó a Venegas, ¿no? Pues no le dio suficientes hombres, no hubo tanto apoyo, ya desde el inicio pues como sabemos se subestima a nuestra ciudad, ¿no? Parece que pues a lo mejor es un pueblo ahí nomás y cómo, ¿no? Si vienen de Michoacán haciendo glorias, pues cómo aquí se nos van a poner al tiro, ¿no? Y pues miren, ¿no? Las curiosidades de la historia, ¿no? Cómo pues de una u otra manera nos resistimos y rompimos ese sitio, ¿no? Ya después, pues Calleja, no sé si sabrán, pero bueno, se vuelve virrey, empezando una campaña política ahí muy al estilo contemporáneo contra el virrey Venegas. Entonces se vuelve virrey. Así que, pues bueno, podríamos casi que pensar como que perdió, pues a lo mejor en el campo de batalla hubo ahí cierta fricción, porque pues bueno, obviamente ellos tenían recursos, tenían hombres, ¿no? Pero Morelos supo jugar muy bien sus cartas. Entonces creo que es muy importante, ¿no? Darle el lugar que corresponde, no nada más como en el nombre del Estado, ¿no? O como la figura que es, sino pues entendiendo que realmente jugó un papel importante Cuautla en nuestra ciudad en toda la historia nacional, ¿no? Que es un poco lo que se habla ahí con Lucas Alamán, ¿no? Lucas Alamán recupera a Montero como fuente, de hecho él vino aquí a Cuautla, estuvo paseándose con Montero, así como con nuestros queridos foráneos, pues se le dio un paseíto, ¿no? Por la ciudad para que se calara, ¿no? Y viera dónde fueron los acontecimientos. Y bueno, Alamán pues construye esta historia un poco sí más tendenciosa, más diciendo, bueno, sí, Morelos, pues sí tiene su lugar ahí, pero también tuvo estas cuestiones. Él, pues a lo mejor, pues para poco gusto nuestro, no habla muy bien de los cuautlenses, ¿no? Entonces, pues se ve ahí un poco la tendencia, pero lo importante, lo que queremos rescatar aquí es que Montero se vuelve una fuente para estos grandes escritores de la historia nacional, que de una u otra manera, pues es la historia que conocemos a día de hoy, ¿no? Creo por eso que es importante que nosotros mismos, al viajar, al platicar con gente de fuera, pues comentemos un poco este episodio de la historia nacional, porque no nada más es un acontecimiento en Cuautla, ¿no? Ahora sí que el asueto se debería dar en todo el país, ¿verdad? Pero nos hace falta a los que estamos de foráneos en la Ciudad de México. Pero no, pero ya realmente es un acontecimiento que marca toda la historia nacional y creo que es muy importante que cada vez en otros planes, fuera de planes regionales, de historia de Morelos, pues se remarque, ¿no? La importancia que tuvo nuestra ciudad. Y por supuesto, como cuautlenses es muy importante que nos metamos a discusiones, a platicar, a difundir nuestra historia y creo que principalmente sentirnos orgullosos de lo que tenemos aquí, ¿no? Porque pues sí, como ya se comentó, Cuautla es un museo vivo, o sea, si nos faltan museos como en un lugar determinado, digamos, en un espacio fijo, pues se hace el contrapeso con todo lo que es la ciudad, ¿no? Basta ir a cualquier lugar de Cuautla para encontrar una placa, para encontrar un recuerdo, para encontrar cualquier cosa que remita a un momento de la historia, ¿no? Entonces,
pues los invito a que cada vez se acerquen más a estos espacios, rescaten los espacios. Está bien escuchar, está bien leer, pero también hay que ponernos, caminar nuestra ciudad, a tratar de pelear por estos espacios, ¿no? Que no se olviden y pues mucho menos esta historia, ¿no? Que no debe ser solo importante para nosotros, ¿no? Para nosotros, pues claro, acá, pero debemos llevarla a otros lugares, no nada más quedarnos a nosotros, para que se sepa que Morelos es una cuna de historia, ¿no? Pero que Cuautla tiene para dar y regalar, o sea, con Morelos, con Zapata, y con nosotros mismos. También es muy importante que nosotros sigamos construyendo historia, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias, Alan, Francisco, por estas palabras y precisamente el estudio que le hacen al escrito de Felipe Montero. Y bueno, ¿quién va a ser Felipe Montero? Un cuautlense que vivió en 1812 y que de este personaje nos va a estar hablando a mayor precisión nuestro cronista Samuel Hernández Beltrán. Precisión igual que ellos, ¿eh? ¿No? Gracias, muy amable. Nuestro personaje es cuautlense de nacimiento, de sangre mestiza, miembro de una familia humilde y numerosa. Su padre, sin recursos económicos, no pudo dar a sus hijos instrucción escolar. Él mismo lo cuenta. En 1812, Felipe Montero frisa los 32 años de edad y tiene su domicilio en la calle de Buenavista número 41, cercano a la Capilla del Calvario. Montero es un pequeño productor de alcohol, aguardiente y productos derivados de las mieles no cristalizables que obtenía de la hacienda de Santa Inés. Las mieles eran tratadas en una pequeña fábrica que tenía en su casa. Además nos cuenta que de jovencito ejerció el trabajo de panadero. Montero comenta en su manuscrito que sus padres no pudieron darle instrucción escolar. Sin embargo, su escrito nos muestra que él fue un hombre preparado y que mínimo cursó algún grado escolar. Además, deja entrever que debió haber hecho lecturas como una gramática latina o alguna obra de pensamiento liberal. Porque Montero no solo cultivó las ideas liberales, sino que en congruencia con estas desarrolló una praxis revolucionaria. Y eso ya lo acaban de comentar nuestros compañeros. O sea, Montero y su hermano Domingo, principalmente Domingo primero, está inmiscuido en la conspiración de octubre de 1810. A un mes del grito de Dolores, aquí en Cuautla ya había una conspiración y posteriormente a fin de año Montero también es señalado como conspirador. Le quitan sus cosas, lo corren prácticamente de Cuautla sin nada. Montero no consigna su participación en esta conspiración, la de octubre. Sin embargo, a tan solo un mes de la de Dolores, sí consigna bien a las reuniones secretas de los ciudadanos como Aguilera, Herrera, Manso, Chavero y su hermano. Son delatados por el dueño de una barbería instalada en la calle Real, en donde llevaban a cabo sus reuniones, al estilo de las de Querétaro. Todos son detenidos por el jefe de la cordada en las Amilpas, don Francisco Ayala. Este dato es bien importante, ¿eh? Francisco Ayala, que servía a los españoles, lo vamos a encontrar que en 1900, él sin embargo en este momento está sirviendo al partido español.
Don Felipe da cuenta del sitio y del rompimiento, pues consigna que ahí en el rompimiento va Domingo, su hermano, en la columna ruptora junto al señor Morelos, que finalmente la mañana del 2 de mayo de ese 12 logran atravesar la barranca de Ocuituco para salvar la vida. El mismo Felipe nos platica que él también salió de Cuautla, pero por el rumbo a Huesca, junto a Hermenegildo Galeana. O sea, era un hombre no solamente de ideas, sino que participaba activamente en todo lo que fue la guerra aquí en Cuautla. Escribir la historia de la epopeya no fue una tarea fácil. Tenía que sustraerse de una carga afectiva, de odios contra el opresor español, y esto nos lleva a preguntarnos que si nuestro personaje podría sustraerse de prejuicios raciales, para que su obra no girara marcadamente hacia un partido. Montero inicia su escrito al definir claramente sus objetivos. Y leo: perpetuar para la posteridad los sucesos acontecidos en la época en que permaneció el señor Morelos en Cuautla. La fuente de donde Morelos extrae los hechos históricos para su obra es el conflicto armado, calificado como el más sorprendente e impresionante ocurrido en los 11 años de la lucha por la emancipación. Felipe Montero historizó el encuentro Morelos-Calleja en un antes y un después. Puedo afirmar que su obra no es una crónica de hechos, como ha sido calificada por algunos historiadores. Crónica en el sentido estricto es, por ejemplo, la obra del religioso J.B. Arrecederreta, que su diario consigna día a día los sucesos de la Revolución de 1810 a 1814. Montero, contrario a él, imprime a los hechos juicios de valor histórico y califica y descalifica a los contendientes en una franca definición de un método que responde a una teoría histórica que muy seguramente los muchachos han estudiado, que es la de Leopoldo von Ranke: mostrar los hechos tal y como sucedieron. En esta ocasión no me es posible presentar un análisis completo de la obra de Montero, solo algunos conceptos y pasajes, y entrando en materia les diré que sumergirse en la lectura del manuscrito es una maravillosa y espléndida experiencia de navegar por el intrincado Cuautla de 1812, que se encuentra convulsionada ante la presencia de dos poderosos ejércitos en pugna y lucha a muerte. Defiende al vetusto régimen colonial español Calleja, mientras que Morelos propone una nueva nación americana. Es muy importante, les quiero comentar, que los hechos históricos que Montero va a sustraer para formar su obra son actualmente una teoría que se empezó a manejar solamente el siglo pasado, finales, que es la historia oral. La historia oral es para mí la esencia del conocimiento
que Montero va a sacar a los habitantes de Cuautla. Y lo digo ¿por qué? Por una cosa muy sencilla. Montero no estuvo en todos los lugares, ni el 19 de febrero, ni los 72 días que corrieron de sitio. Él no estuvo en todos esos lugares. Entonces, ¿de qué se valió Montero para poder hacer su historia? De lo que le contaba la gente, de lo que le contaban descendientes directos de la lucha revolucionaria en Cuautla. Y eso solamente se obtiene mediante una historia oral. Y les voy a poner un ejemplo clásico. Hay una calle que se llama aquí Esperanza Perdida de la Generala. Montero no escuchó eso, porque él no estaba ahí pegado a Calleja. Él estaba arriba en el convento de San Diego, con su catalejo, viendo cómo se acercaban las fuerzas realistas. ¿Quién escuchó decir eso? Pues a Calleja lo acompañaban en ese momento, muy cercano a él, los dueños de las haciendas, los españoles que eran sus guías personales en la entrada a Cuautla. Y muy seguramente un español de estos fue el que escuchó que le dijo Calleja a su esposa. ¿Y qué lo corrobora? Que en 1829 varios de esos dueños de las haciendas que acompañaban a Calleja están viviendo en Cuautla y siguen administrando haciendas. Así como este hecho, hay muchos que los podemos analizar bajo esa perspectiva de la historia oral. O sea, Montero no podía estar en todos los lugares. A él le pasaron la información muchas de las familias que vivían en Cuautla. Y eso yo creo que nos revoluciona un poco la metodología de Montero en cuanto a su obra. En el transcurso de su obra se presentan pasajes en la que se percibe el relato transmitido por habitantes que escucharon las balas, las bombas realistas y que sufrieron ellos hambre, peste y vieron actos de valor inaudito. La historia oral jugará un papel importantísimo que dará vida al manuscrito para recrear lo apuntado. Hay que recordar algo que es muy importante. Cuando Montero va a escribir esta parte de su obra, la hace porque tiene un sentimiento frustrado de la revolución. ¿Por qué? Porque a Cuautla no le había tocado nada en 1828. No éramos absolutamente tomados en cuenta para nada. Eso le dolía a Montero y a muchos hombres. Y es por eso que Montero hace la solicitud al Congreso del Estado de México para que, ojo, qué gran cosa podía pedir Montero. Solamente que fuera elevada Cuautla a la categoría de ciudad. Eso era lo que estaba pidiendo Montero. Sin embargo, en 1829 le llega a Montero un decreto que expide el Congreso y en el que es nombrada Cuautla como heroica ciudad de Morelos. Dejamos de llamarnos Cuautla, pero obtuvimos el galardón más grande que podía existir en ese momento en la República. Así como Valladolid dejó de llamarse
ese año Valladolid para llamarse Morelia, a Cuautla le daban el nombre de Morelos. Y ese nombre lo tuvimos por cerca de 40 años, hasta que se funda el Estado libre y soberano de Morelos. O sea, esa frustración de Montero de no ver a su pueblo engrandecido, porque él decía, ¿de qué sirvió hacer la revolución? ¿De qué sirvió regar tanta sangre si no hay felicidad en el pueblo? Entonces, Montero, hay que también decirlo, no hizo él solito la obra. Es imposible. Tuvo que formar una comisión para que lo acompañara en cada calle. En 1829 él es alcalde de Cuautla y sus regidores, el señor Miguel Reyes y Pastrana, son los que van precisamente a presidir esa comisión de 1829. Que hay una callecita que lleva precisamente ese nombre. Entonces, Montero se valió de toda la gente que tenía algo de conocimiento de lo que había sucedido aquí en Cuautla en 1829. El análisis es muy largo, compañeros. Es muy largo y extenso el manuscrito. Solamente les quiero apuntar algo que para mí es importante y son conceptos muy particulares. Por ejemplo, Montero apunta que Calleja quiso hacer aparecer a Morelos como un segundo Mahoma, que prometía revivir a sus soldados después de muertos durante el sitio. Lo que sí acertó Calleja, sin proponérselo, es que efectivamente sí era un Mahoma, pero como líder de un pueblo levantado en armas, que lo escuchaba y obedecía, y solo los movía la búsqueda de la libertad, la paz y la felicidad. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, estimado Samuel. Y bueno, de las pocas pláticas que hemos tenido en este museo, Samuel, muchas veces esta fecha la tomamos exactamente en ensalzar esos acontecimientos históricos del 19 de febrero y pocas el tomar en cuenta a este personaje que, como ya lo señalas, aunque no pudo haber hecho él todo, porque precisamente también lo señalaba Francisco, no puede estar al mismo tiempo en todos lados, fue y será una fuente muy importante para los demás historiadores de México. Y bueno, el manuscrito Montero, déjenme les cuento que actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional, en la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, resguardada. Y bueno, pues yo creo que en algún momento investigadores, estudiantes como ustedes pueden llegar a tener ese acceso, independientemente de que ya esta obra fue palografiada, por varios personajes, uno de ellos el antropólogo Carlos Barreto Mar, de quien existen cerca de 13 ediciones de Apuntes para la Historia de Felipe Montero, de Carlos Barreto Mar. Y bueno, actualmente nos encontramos con un público seguidor de las actividades del museo y que se encuentran interesadas en estos temas. Si alguien de ustedes desea tener una intervención, con mucho gusto, el micrófono está disponible. ¿Preguntas? Hola, buenas tardes. Yo soy de Catepec, no sé, allá del Estado de México. Ok, yo soy de Catepec, del Estado de México, y ahí hay una famosa casa de Morelos, ¿no?
y aquí también. Entonces, quisiera saber un poquito más porque desconozco un tanto el por qué hay una en el estado y una aquí, o sea, cuál es, no, o sea, no voy a decir cuál es la buena, porque no quiero entrar en discusión, No, mira, pero sí. esa casa nunca fue habitada por Morelos. Cuando mucho la habitó alguna habitación de ahí del patio, que es donde lo metieron, antes de ser fusilado. En Ecatepec solamente estuvo 3 horas, nada más. A las 3, él llegó a las 12 y a las 3 de la tarde es fusilado de espaldas por traición al rey y con los ojos vendados. Entonces, prácticamente Morelos en Ecatepec no tuvo tiempo de nada, ni de hacer nada. Lo único que querían era saber si podía arrepentirse, por eso llevaban a 2 curas, entre ellos el cura Ayala de ahí de Ecatepec, para ver si había algo que dijera Morelos de arrepentirse de todo lo que había hecho. No dijo nada. Los únicos que observaron el fusilamiento de Morelos fue el pelotón que lo fusiló. No hubo absolutamente ninguna otra persona ahí en ese momento. Muchas gracias. Y bueno, también está la casa de Morelia, donde la compra Morelos y manda a vivir a su señora madre y a su hermana, también reconocida como Casa de Morelos, y allá mismo en Morelia existe la casa natal de Morelos, donde la crónica señala que, bueno, la mamá de Morelos ya se encontraba bastante atareada con los dolores de parto, entró a esa casa y es donde la asisten. Por eso está la casa natal, la casa de Morelos en Morelia, la casa de Morelos en Cuautla, Morelos, y en Ecatepec también la casa de Morelos. Pero la mamá de Morelos, el día que dio luz a Morelos, no dio luz ahí atrás de un zaguán, como dice la crónica. No, ahí en ese momento, cuando va a tener a José María Morelos, es una casa de salud agustina, a donde incluso la señora ya había tenido 2 partos anteriores. Y los que cuidaban esa casa de salud eran sus compadres. Así es de que es mentira eso de que nació atrás de un zaguán, ahí nació Morelos. Eso es mentira. ¿Alguien más que quiera tener una participación? Gracias. Buenas tardes a todos. Es un placer, de verdad, estar aquí, escuchándolos, aprendiendo, conociendo más de la historia gloriosa de Cuautla. Me da mucho gusto. Ustedes jóvenes, no entendí. Sí, el futuro. Ustedes, híjole, por lo que escuché y por lo que ya los conozco del taller que tomamos, me doy cuenta que ustedes van para grandes historiadores y los felicito. Gracias por enamorarse, Hernani, también por enamorarte de Cuautla. Yo sé que también la quieres. Tú, Francisco, felicidades. Joaquín, un gusto. Y Samuel, mi querido Samuel, un placer escucharte, amigo, aprender de ti. Gracias, gracias por estar. Y muchas gracias, Uriel, por convocarnos a esta reunión tan bonita. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dudas, sugerencias, comentarios? Y bueno, pues entonces no me queda más que agradecer esta tarde la compañía de Alan, de Francisco, de Joaquín, de Samuel,
por estarnos acompañando en esta mesa y a todas las personas que también siguen la transmisión a través de la página de Facebook del Museo Casa de Morelos. Muchas gracias. Buena tarde. Muy bien, felicidades.